Saludos, buenas noches, Instagram, aquí Ruteliza con ustedes y hoy tengo un invitado conmigo, ya mismo vamos a estar conectándonos y hacía tiempo que no hacía este espacio aquí en Notas de Salud Mental, lo estuve haciendo por un tiempo, pero en el momento cuando salí de viaje me desconecté y no es hasta hoy que vuelvo a tener este espacio con ustedes, Notas de Salud Mental. Saludos a Jorge Carlos, ya mismo se va a estar conectando con nosotros. Hoy tengo un invitado, colega trabajador social de México, y el tema que vamos a estar compartiendo hoy son las etiquetas con los niños. Y esta persona trabaja especialmente en el área de educación especial y va a compartir conmigo este espacio para hablar de cómo afecta las etiquetas a los niños, especialmente las etiquetas de cuando tienen una condición, cuando tienen un diagnóstico, cómo nos afecta a nosotros. Y hablo un poco de esto en el libro Códigos del Ser, así que en el libro Códigos del Ser hablo de cómo nos afectan a nosotros las etiquetas. Carlos, tienes que hacer el request, déjame ver aquí. Ok, pero he visto. Y vamos entonces a tener a Carlos con nosotros hablando acerca de cómo afectan las etiquetas a los niños. Si usted tiene niños, así que presta atención. ¿Cómo nos afectaron a nosotros las etiquetas? Buenas noches, Carlos. Hola Ruth, buenas noches y buenas noches a todas las personas que nos ven en este espacio. Gracias por estar aquí en Notas de Salud Mental. Hacía tiempo que no hacía este espacio. Y qué mejor un colega que trabaja en el escenario de educación especial para hablar de cómo afectan las etiquetas a los niños en el escenario de educación especial. Bueno, en términos generales. Bueno, yo tengo 8 años trabajando en el área de educación especial, desde nuestra área que es el trabajo social, y bueno, en estas instituciones de educación especial formo parte de un equipo multidisciplinario, ¿no? Donde hay docentes especialistas, donde hay pedagogos, donde hay psicólogos y bueno, donde somos un equipo multidisciplinario. En el caso del trabajo social, es bueno hacer saber que normalmente el trabajo social trabaja con el contexto sociofamiliar, ¿no? Porque para cada quien tiene un rol importante en esta área y en esta área de intervención, y básicamente yo no trabajo directamente con los niños, eso es muy importante decirlo, pero sí hago, mi trabajo gira en torno a los niños, pero principalmente a las familias de los niños. Ok, so, de alguna forma u otra, qué interesante, porque cómo es esto de acuerdo al sitio donde trabajemos, es como funcionamos. Porque en Puerto Rico, por ejemplo, yo soy trabajadora social clínica, yo trabajé en escuelas por 10 años, yo sí trabajaba con los niños. Trabajaba directamente con los niños, hacía lo mismo que tú cuando tenían problemas de educación especial, me reunía con el padre, con el director y llegábamos a lo que se llama un compu en Puerto Rico. Entonces hacíamos este assessment del niño, de su conducta, básicamente. Pero entonces, ¿cómo tú, como facilitador por 8 años que trabajas con la familia, tú entiendes que este proceso de educación especial es positivo para los niños, es negativo? ¿Cuál es tu percepción en particular? Bueno, la educación especial es trascendente en torno a la educación, y en México, bueno, pues ha tenido avances significativos. Aquí lo importante es que un alumno que tenga alguna condición, y si hablar de condición no necesariamente es hablar de una condición de discapacidad, ¿no? Que hay que aceptarlo. Por ejemplo, en México se tratan diferentes tipos de prioridades educativas. ¿Cuáles pueden ser estas prioridades educativas? Número uno, son los alumnos que se encuentran en una condición de discapacidad, pero también puede haber alumnos que están en una situación de hospitalización, ¿no? Que tuvieron alguna situación médica y que en ese momento se encuentran internados en algún hospital, y mi función ahí es ser el mediador entre la escuela y la familia del alumno. ¿Para qué? Para que el alumno no pierda su ritmo escolar, ¿no? A veces cuando nosotros nos encontramos en una situación de hospitalización podemos tardar 3, podemos tardar 6 meses, no
no lo sabemos, ¿no? Y ahí es donde entra trabajo social. También, por ejemplo, tenemos dentro de nuestra población prioridad alumnos que puedan pertenecer a algún grupo indígena, que también eso es muy importante, porque la parte del idioma también es una situación importante y puede llegar a ser una barrera, ¿no? En torno a que se desconoce por parte del niño, pero también por parte del entorno cómo se puede utilizar esta lengua. También dentro de la prioridad de la educación especial en México se encuentran las familias de migrantes. México es un país donde transitan muchos migrantes e incluso también tenemos, por ejemplo, alumnos que sus padres son mexicanos, pero ellos nacieron en Estados Unidos y a sus papás los deportaron y ellos tuvieron que regresar a México y son niños que no saben hablar español, por ejemplo, ¿no? Oh, wow. So, sí que veo que hay mucha diversidad de población en México. A diferencia de como, bueno, ahora en Estados Unidos sí lo puedo ver claramente, pero cuando trabajaba en Puerto Rico, pues no tenía esa diversidad cultural o esas barreras aparte de externas que adquirimos para ayudar a estos niños a poder incluirse dentro de estos servicios de educación que son tan importantes, ¿ves? So, I mean, no sé cuánto tú trabajando con las familias puedas ver o percibir cómo afecta realmente estos problemas el funcionamiento de los niños, si repercute de alguna forma. So, me refiero porque traigo esta pregunta porque una de las cosas, yo personalmente tengo déficit de atención con hiperactividad. So, siempre tuve déficit de atención y esa es una etiqueta. Si cuando etiquetamos a un niño de tal o cual forma, ese niño adquiere sin querer como que, oh, yo tengo déficit de atención, yo tengo un problema, o yo tengo esta discapacidad, yo tengo un problema. ¿Cómo realmente afecta nuestra percepción de nosotros o de ese niño cuando etiquetamos a ese niño de tal o cual forma? Claro, yo te voy a contestar como me contestaría Ruth. Empezando que tener una condición no es un problema, ¿no? Se tiene una condición, ya sea algún trastorno del pensamiento, ya sea alguna condición, una discapacidad motriz o del desarrollo también puede ser, y bueno, es una condición que tiene esa persona y empezando por esta idea de que no es un problema, ¿no? A partir de esa circunstancia, la labor de la educación especial en México es que el niño permanezca en la escuela. Eso es un punto muy importante, garantizar su acceso, o sea, que la condición no sea una limitante para que el niño o la niña pueda entrar a la escuela, ese es un punto muy importante, que permanezca dentro de la escuela, o sea, que tenga su educación básica de manera positiva y en el tiempo que tiene que ser, y sobre todo que egrese de la educación. Esa es la labor que se tiene en educación especial en México, garantizar y movilizar los recursos que se tienen al alcance para que los niños puedan subsanar estas situaciones. Malentendidamente, yo creo que pasa en muchos países de Latinoamérica, ya lo dirá la gente que nos está viendo, que en esta parte de las etiquetas, un error que se comete es que se diagnostica así de manera empírica, ¿no? Por ejemplo, el maestro ve un niño que va corriendo por todos lados y no tiene alguna situación de atención y luego se pone la etiqueta, este niño tiene TDAH, ¿no? Sin ir antes con un especialista, ¿no? Y Y hasta ahora que se todos va. los niños que brincan mucho y son traviesos tienen déficit de atención. Entonces, tienen un lo pensamos porque yo pensaba así, o sea, yo pensaba que, oh, pues tengo un problema, o soy más. Entonces, comenzamos a sugestionarnos porque decimos, oh, bendito, no puede aprender igual porque tiene un problema. Bendito, es que tiene un. Entonces, tratamos, yo pienso que cuando ponemos etiquetas de esta forma, en vez de ayudar, disminuimos realmente a veces la capacidad de los niños, porque a veces tienen niños, no, es que yo tengo déficit de atención, o sea, el niño mismo me decía, yo tengo este problema, por eso es que no puedo hacerlo mejor, o por eso no me puedo quedar quieto, o por eso no puedo hacerlo de tal o cual forma, o sea,
es como el mismo niño se condiciona a decir, oh, yo tengo esta condición, tengo una excusa para portarme mal, o tengo una excusa para seguir sacando malas notas, o tengo una excusa para no hacerlo mejor. Claro, el primer paso ahí es que si el niño no ha sido atendido médicamente, lo que se debe de buscar es el espacio propicio, ¿no? Un especialista, un instituto de psiquiatría, que acuda con algún paidopsiquiatra, en el ejemplo que tenemos de un niño con TDAH, ¿no? Y a través de esa atención médica y profesional se puede emitir un diagnóstico, ¿no? Ya teniendo un diagnóstico, ahora decimos, bueno, este niño o esta niña sí tiene la condición de discapacidad, ¿no? Que en el caso del TDAH es más común en niños que en niñas, pero sí hay niñas también con TDAH, ¿no? A partir de esa circunstancia es cuando el equipo de trabajo de educación especial empieza a laborar haciendo una cosa que es muy importante que se llaman adecuaciones educativas, ¿no? En torno a las necesidades del niño y se empieza a trabajar con todo el contexto. A ver, profesor de grupo de este niño, sabes que en primera, pues el niño no está mal, no está loco, no tiene esta situación, vamos a trabajar educativamente de esta forma, ¿no? También trabajar con la familia, porque una de las primeras etapas cuando se tiene una condición es que es la negación, ¿no? A partir de la familia, ¿no? No, mi hijo no está mal, no, mi hija no tiene nada, ¿no? Esa es la situación. Pero cuando nosotros ya afrontamos y vemos que no es un problema, que simplemente es una condición que podemos tener cualquier ser humano, bueno, a partir de eso se comienza a trabajar también con la familia el seguimiento de las consultas médicas y también cómo se puede mejorar también el ambiente familiar a partir de la condición del menor. Ok. Eso es importante que la gente tenga en cuenta que estas condiciones no significan un estado final. Realmente no determina la capacidad del niño de funcionar. So, para mí yo creo que a veces son más negativas porque comenzamos desde el punto de vista, que obviamente que yo trabajo, yo soy más clínico, más basado en el trauma, cuando empezamos a llenarle la cabeza a estos niños de tú eres esto significa esto. Más que un bien, yo siento que los sugestionamos y comenzamos a programarlos para que funcionen de tal o cual forma y coartamos el potencial que esa persona muchas veces pueda tener. En este caso, el niño no sabe distinguir entre eso es bueno o es malo. O sea, esto es bueno. Entonces, las percepciones del niño, o sea, tú tienes un problema cuando empezamos a señalar, y es que tú tienes déficit de atención, o es que tú tienes tal cosa, o tienes dislexia, o tienes esto, o tienes cualquier condición que impida realmente que ese niño pueda desarrollar su potencial, capacidad, y lo vemos como una limitación. Yo siento que a veces limitamos ese potencial cuando los etiquetamos de esta forma. ¿Qué piensas tú? Claro, otro problema que se tiene en la docencia es que todos los seres humanos tenemos tres canales de percepción y podemos desarrollar uno con mayor frecuencia. Algunos somos visuales, algunos somos auditivos, que aprendemos a través del habla o de sonidos, pero también hay personas que son kinestésicas en cuestión del aprendizaje, ¿no? La educación tradicional es que estemos sentados 5 horas poniendo atención a un maestro y quizá mi canal de aprendizaje es kinestésico, ¿no? Y mi ¿Qué maestro, significa kinestésico para aquellos que están escuchando? la kinestesia es que aprendes a través del movimiento, que Ok. puede ser variado con sonidos y movimiento. Y por eso hemos llegado a ver a niños que están así y ese es su canal de percepción. No es que el niño esté malo, que el niño esté loco o esas situaciones, simplemente que su canal de aprendizaje es diferente a un niño que posiblemente pueda ser nada más auditivo. Claro, y también tomando, como dices, hay distintos tipos de inteligencia. So, por ejemplo, la persona con déficit de atención como yo era, yo no podía embotellarme tan fácilmente como un niño que no tenía déficit de atención. O sea, yo sufría mucho para embotellarme. O sea, no aprendía con eso de memoria, eso para mí. Sin embargo, cuando fui a hacer la maestría, que casi todos mis exámenes eran preguntas y respuestas, yo vaciaba todo mi conocimiento porque era más fácil expresarlo que embotellármelo y memorizarlo. So, ahí es un ejemplo clásico de distintos tipos de aprendizaje, cómo fluimos. Yo aprendo más, yo fluyo más si tú me das la pregunta, yo te escribo la respuesta. Pero si tú me dices a mí, memorízate 10 páginas,
yo era terrible, entonces reforzaba el que no lo podía hacer bien. Como el mismo sistema a veces refuerza a nosotros esto cuando no nos provee las herramientas de diversidad que necesitamos para aprender bien. Porque si Y, yo ahí- no... y Ajá. ahí es culpa del profesor, porque él no realiza las adecuaciones necesarias para poder transmitir los conocimientos a ese alumno. A mí, yo no sé si el profesor, yo creo que el mismo sistema cuando trabajaba en la escuela, porque tampoco el sistema entrena al profesor. Pues no sé en México, pero por lo menos creo que en Puerto Rico no. Y era como todo estructurado. Hay que hacerlo. Tengo 30 muchachos, este es el programa, esto es lo que vas a hacer. No hay diversidad, no hay distintas formas de cómo, como tú dices, 3 formas de aprendizaje. Cómo yo desmenuzo estas 3 formas, este aprendizaje, este concepto en 3 formas distintas para satisfacer la necesidad de cada niño. Claro, y caemos en esta parte, como decías al principio, de las etiquetas, ¿no? Yo te voy a citar un ejemplo. Por ejemplo, en México se le dice burro a aquella persona, por ejemplo, que no tiene buenas calificaciones, ¿no? Es una connotación. Y alguna vez me tocó atender a un niño que en su casa le decían que era el burro, el maestro le decía que era el burro, sus compañeros lo conocían como el burro. Y entrevistando yo a este niño decía, maestro, es que, ¿para qué me enseña usted? Si ya sabe que yo soy burro, ¿no? Y Yeah. ahí es cuando el mismo contexto, o sea, tanto el contexto familiar, la escuela misma y su entorno van siendo la barrera de este alumno porque no le dan una oportunidad o no buscan alguna estrategia para que este alumno pueda mejorar en su educación. Sí, I mean, y qué bueno que traes ese punto porque el problema de la escuela viene desde la casa. Si tú que trabajas desde la casa, tú sabes cuánta educación necesitan estos padres, porque lamentablemente nuestra cultura latina bien tóxica, o sea, tiene unas características bien disfuncionales, bien negativas, porque yo vengo de ahí también, o sea, llamamos a nuestros hijos brutos, estúpidos, tú no sirves para nada, no me sale esto, mamá, es que tú eres bruto, es que no es como tu padre, es que, entonces, esa es la mala costumbre que tenemos como culturas latinas. Dañamos a nuestros hijos como nos dañaron a nosotros y no podemos hacer la separación de cuando algo está bien y cuando algo no es saludable para transmitirlo. Claro, y el principio básico de la diversidad de aprendizajes, todos aprendemos de manera diferente. Pero los padres mismos no tienen las herramientas ni la capacidad para poder entender esto. Claro, sí, no, y no nada más los padres, sino también en las escuelas mismas, por esta educación lineal que es repetitiva y porque también cuesta trabajo innovar y hacer cosas diferentes. Sí, y lamentablemente eso es lo que muchas veces frustra a este niño, porque posiblemente ese niño es un poco lento porque su papá no se sentó con él, o porque su papá no le sabe explicar, o porque la maestra no le supo explicar y no le tuvo paciencia. Y entonces en vez de recibir el apoyo, recibe la crítica destructiva, recibe la crítica que está creando en él una desvalorización y unas creencias limitantes que a largo plazo, o sea, si tú siembras como padre en tu hijo que eres burro, ese niño te va a creer. Estás anulando a tu niño, estás anulando a ese ser humano, le estás cortando el potencial que pueda tener en otra área. Entonces, yo no fui buena memorizando, pero era buena en otras cosas. Y entonces, todos tenemos esa capacidad. Claro, y la misma sociedad va poniendo, no tanto de que somos discriminatorios los latinoamericanos, yo creo que en muchas ocasiones somos clasistas, ¿no? Y vamos poniendo etiquetas a cada persona, ¿no? Por ejemplo, en este caso dentro del mismo contexto escolar, el maltrato entre pares o el bullying, ¿no? A partir de esa circunstancia, por ejemplo, el niño que molesta, y que es golpeador y tal vez sea hábil en esta cuestión de las peleas, siempre va a tener este contexto de que tú eres el peleonero, ¿no? Y va a crecer con esta mentalidad ya cuando es un adulto de que él es bueno para eso, ¿no? Exacto. Crece con ese programa, con ese código, se desarrolla ese código. Por eso sí, en mi libro se llama Códigos del Ser, porque todos estos pensamientos, todas estas creencias, todas estas ideas que inserta la cultura, que insertan nuestros padres, que inserta el sistema educativo, los maestros,
todo, las religiones, todo, la sociedad, surge un efecto en nosotros, en nuestra conducta, en nuestra forma de ser. Por eso cuando tú hablas de las etiquetas o hablamos de las etiquetas, esas etiquetas cuando tienen un contexto sentimental y nos afecta emocionalmente, se convierten en esas creencias que a largo plazo nos van destruyendo y nosotros mismos no nos damos cuenta que nosotros mismos somos los coautores de nuestra desgracia muchas veces, porque ese niño bruto, o sea, en mi caso también, cuántas veces yo no recibía de mis padres, o sea, tú lo haces todo mal porque era más lenta, era más torpe. Y crecí pensando que era un problema, ¿se ve? Y yo misma me causaba el autosabotaje, la frustración, no me salía nada bien, pero sí aprendí que todo lo hacía mal. O sea, hacerlo bien en mí no es una capacidad porque me programaron para hacer un desastre, para que todo me saliera mal. Decía el filósofo francés Jean-Paul Sartre que somos lo que hicieron de nosotros, ¿no? Y muchas veces carecemos o somos ausentes de esta libertad de poder tener autenticidad del ser, ahorita que estamos con esta parte del ser, de que nuestro ser en muchas ocasiones no es independiente, ¿no? Porque todo lo que sabemos y todo lo que creemos fueron haciendo de nosotros nuestros padres y la misma sociedad, ¿no? Exacto, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Aquí Nikki, yo no sé, Nikki, tú conoces a Nikki. Si quieren pueden conversar conmigo para darles ideas para mejorar lo que podemos, lo que podemos del mundo. Claro que sí. Saludos, Nikki. No conozco a Nikki, pero gracias, Nikki. Carlos, exactamente como estábamos hablando, es importante entender cómo crear la conciencia de cómo esas etiquetas nos marcaron de alguna forma para no seguir repitiendo en nuestros hijos, en nuestras futuras generaciones, este etiquetado que más que bien muchas veces nos destruye y nos consume, nos sigue consumiendo como adultos. Claro, y son etiquetas, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo tal vez soy un poco vasto en carnes, pues siempre desde pequeño, ay, el gordito, tal vez, toma un dulce gordito, porque seguramente te han de gustar mucho los dulces, ¿no? Y vas creciendo con esa etiqueta, ¿no? Sí. Sí, y muchas veces pues esa misma etiqueta te afecta la autoestima, te afecta tus relaciones, te afecta en otras áreas, si no nos damos cuenta. Realmente el etiquetado a veces se convierte en esa identidad que no podemos ver, pero que dirige nuestra vida subconscientemente. Sí, es más bien ese factor que yo quiero traer aquí a conciencia. ¿Cómo realmente te afectó a ti las etiquetas que te pusieron y cómo realmente podemos mejorar esto en nuestra sociedad? Creo que se puede mejorar a partir de que llevemos en práctica la tolerancia a la diversidad, ¿no? Porque creo que es una materia que en Latinoamérica cuesta mucho trabajo, ¿no? Que existe una diversidad en todos lados, ¿no? De creencias, de ideologías, e incluso del ejercicio de nuestra propia sexualidad, ¿no? Existen diferencias y ante la inclusión a todas las alternativas, a todas las ideas, es cuando podemos tal vez mejorar este ambiente, ¿no? Si no, nunca van a existir factores de cambio, ¿no? Si no enseñamos a los niños a ser tolerantes a la diversidad o darles a conocer cómo se puede llevar en práctica esta tolerancia a la diversidad, vamos a seguir con las etiquetas. Claro, pero hasta que no creemos la conciencia de los padres, porque los padres son los que programan a estos niños para esto y hasta que no sigamos promoviendo este concepto, o sea, lamentablemente la gente no nos educamos en salud mental, no nos educamos en conducta, la gente no muestra interés en mejorar y entender que hay algo que no está bien en ellos cuando las cosas no nos salen bien. ¿Ve? Y es importante entonces crear esta conciencia como estamos haciendo en este programa de que estos patrones no necesariamente que hemos dado por normal son normales o son saludables. Claro, sí, los estilos de vida saludable cuestan mucho trabajo en llevar en práctica porque
también vivimos bombardeados de muchas cosas, ¿no? Creo que hay que partir de la idea que todos somos buenos para algo, porque eso es una verdad absoluta, que cada quien tiene habilidades diferentes, ¿no? Y estamos en esta existencia a partir de que para algo somos buenos y somos únicos e irrepetibles al resto de las personas, ¿no? Cuando nosotros aprendemos esa situación, quizá vamos mejorando nuestras habilidades personales, porque cuando nos encontramos en la etapa del desarrollo, cuando somos alumnos, quizá todo se ve muy nublado, ¿no? ¿Para qué somos buenos, no? Pero quizá ya avanzando en la etapa adulta es cuando se van mejorando estas habilidades. Claro, podemos ver posibilidades en la medida que vamos creciendo como adultos y realmente entender que todo programa o toda etiqueta que nos marcó puede ser desprogramada. Eso requiere tiempo, requiere conocimiento, posiblemente ayuda, pero esa etiqueta que me pusieron a mí en algún momento de que no haces nada bien, yo me la he tenido que ir quitando porque ya entendí que esa creencia no me abonaba en nada, no me ayudaba a crecer y a lograr las metas que quería alcanzar. Y empecé a pararme en que esto no me sirve y tengo que buscar la forma de sacarme esto de la cabeza. Tengo que buscarme la forma de reprogramar y quitarme la basura que me insertaron, que nunca fui consciente, y ahora sentarme a ser consciente de comenzar a tomar acción por mí misma para cambiar esto. Si es posible cambiar estas etiquetas. Y la aceptación, ¿no? También es buena porque posiblemente en muchos casos nos ayuda a afrontarnos con nuestra realidad misma. Es como si yo, que desde chiquito me dijeron que el gordito y actualmente soy una persona de carnes vastas, pues no voy a decir, oye, no, no es cierto, ¿no? Pues no, es mi realidad, ¿no? Y yo vivo bien con eso. Claro, en el momento en que tú te aceptas tal y como eres, lo asimilas y no te afecta, pero en el momento en que posiblemente otra persona no lo acepta y eso le causa inseguridades, le causa baja autoestima, ahí es el problema. Claro, y también cuando nos encontramos en la etapa infantil, hay que recordar, muchas veces los padres de familia piensan que los hijos no tienen conocimiento del mundo y realmente si vieran cómo es un contexto escolar, parece que tratamos con adultos mismos, ¿no? Sí, eso Incluso definitivamente. Incluso en las formas de hablar, las formas de expresión son como de un adulto. Y yo creo que aquí la recomendación también sería, por ejemplo, en el caso de un niño, tener mucha supervisión y tener mucho cuidado con lo que se habla en torno a los menores, porque los menores son como esponjas y toda la información, tanto positiva como negativa, la absorben. Sí, y la dan por sentado, o sea, eso se queda en el subconsciente y ese subconsciente lo convierte en el código. Así que para aprender más códigos del ser, acuérdate, Carlos, códigos del ser, si usted tiene duda para aprender cómo se forman estos códigos, vamos a leer por aquí quién ha escrito aquí. Ni es cuestión de darle posibilidad a los niños de poder ser libres de pensamiento. Yo le enseño a mi hijo que el mundo es muy mentiroso y a veces malo y lo pueden agredir y decirle muchas cosas. Claro, y mira, yo creo que sobre todo la mejor forma de enseñarles es con el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Claro. hacer transparentes. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, que llega el abonero y toca mi puerta y yo le digo a mi hijo o a mi hija, ¿sabes qué? Dile al señor que no me encuentro, ¿no? El hijo sale y dice, ¿sabes qué? Mi papá no se encuentra y yo por atrás riéndome, ¿no? Mi hijo qué o mi hija qué va a pensar, mi papá está haciendo algo bien porque está contento de la acción que está teniendo, ¿no? Entonces, posiblemente la acción que está realizando mi papá es positiva, ¿no? Y nosotros estamos enseñando con el ejemplo que algo negativo lo pueden llevar en práctica. No, y muchas veces yo he tenido niños, o sea, en estos vastos 20 y pico de años que he trabajado en salud mental, muchos niños hablaban pestes de sus propios padres. O sea, tú no has visto, si es que él se hace pasar por una cosa que no es. O sea,
los mismos hijos sentían desagrado y vergüenza de sus padres al decirme esto. Será como una cosa como que usted no sabe si mi papá es una cosa aquí y dice otra cosa acá. Y eso lleva un doble mensaje a su hijo. Eso afecta mucho la percepción y la confianza de ese niño en el mundo. Porque si no hay el padre que puede confiar, porque lo ve como una persona que no es íntegra, que no es coherente, imagínese usted que podemos esperar del resto de la humanidad. Claro, sí, es muy importante que nosotros tengamos límites con nuestra propia conducta en aras de dar una educación positiva a nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, Nico, el secreto está en lo, te quedaste a mitad y no me escribiste el secreto. Oh, a menos que por abajo me. Ok. Jorge escribe muchas veces etiquetamos por familia y generaciones. Oh, porque son conductas aprendidas. Repetimos lo que ha sido familiar, definitivamente. Ay, es difícil borrar esas etiquetas generacionales. Es como borrar el trauma. Hasta que alguien no se hace cargo de sanarlo, seguimos repitiendo el trauma. De la misma forma, seguimos repitiendo estos patrones. Hasta que algún miembro de la familia no decida sanar, no decida trabajar con esto, reprogramarlo, ahí es donde se rompe con este patrón generacional que hemos traído. Sí, pasa mucho, por ejemplo, con alumnos adolescentes, ¿no? Cuando tienen conductas inadecuadas o, por ejemplo, cuando empiezan a enfrentarse a situaciones como el alcoholismo, ¿no? Dicen, ah, bueno, pues es que mi abuelo, mi padre, consumen bebidas alcohólicas, ¿no? Y están al alcance en mi hogar, ¿no? ¿Por qué yo no lo voy a hacer, ¿no? Y aunque ustedes no lo crean, son situaciones que están muy al alcance de los niños, y los niños después de casa, el segundo lugar donde pasan mayor tiempo es en la escuela. Es el segundo lugar donde mayor tiempo pasan las niñas, los niños y los adolescentes, y aunque ustedes no lo crean, los niños y las adolescentes tienen esta capacidad de contarte todas sus cosas, ¿no? A raíz de la pandemia, por ejemplo, se han desatado muchas conductas, por ejemplo, de violaciones, por ejemplo, muchas cuestiones de maltrato o muchas cuestiones de que incluso hay una práctica muy común en los adolescentes, que es esta parte del cutting, que es algo, es una práctica por la cual se comienzan a lacerar partes del cuerpo de manera intencionada. En mi libro lo hablo y digo por qué, cómo afecta esto el sistema, así que códigos del ser, en el libro Códigos del Ser hablo de esto y lo explico sumamente bien a nivel neurológico que implica. Y Así que, y todo parte de una problemática desde el mismo núcleo familiar. Todos los problemas que traen los niños, el 99.9% pertenecen al contexto familiar. definitivamente. Y la mayoría de los problemas que cargamos como adultos, tenemos que volver al pasado a buscar qué rayos, qué basura me metieron ahí que estoy repitiendo y no me estoy dando cuenta. O sea, aquí Nico dice algo muy interesante. Muchas personas le pueden decir muchas cosas, pero no significa que sea verdad. Si uno no le da importancia, entonces no pueden perjudicar, pero sí, no, entonces no te afectará. Claro, como adultos podemos tener la madurez emocional de separar eso, pero como niños no. Como niños somos esponjas, o sea, no tenemos la madurez intelectual y emocional para decir, oh, si la maestra dice que yo soy bruto, no la voy a creer porque eso no es verdad. No, el niño da por sentado, no tiene esa capacidad de poner un límite y decir, eso no es verdad, yo no me lo creo. ¿Ves? Los niños como niños no pueden todavía acceder a esa madurez intelectual y emocional que tenemos los adultos. Por ende, es por eso que tenemos que prestar más atención, porque los niños dan por sentado todo lo que ven y escuchan, no pueden hacer la distinción. Y también creo que es importante llevar en práctica este concepto que es la resiliencia, y creo que es fundamental llevarlo en práctica en educación socioemocional con los alumnos desde que son pequeños, porque muchas veces se tiene poca tolerancia a la frustración. Exacto. Pero por esto, porque parte también esto es porque no sabemos trabajar con las emociones. No nos han enseñado a procesar las emociones. Entonces,
somos un volcán interno, una olla de presión ahí, cualquier cosa nos frustra y no sabemos cómo manejar. Esto es otro tema muy interesante y tiene que ver mucho cómo reaccionamos también a los eventos y circunstancias en la vida. Carlos, ¿algo más que quieras compartir para ir terminando entonces en esta noche? Mira, como diría Enrique Iglesias, ha sido una experiencia religiosa estar aquí contigo en este espacio. Realmente se ha pasado muy rápido, pero yo creo que es muy importante para los padres que posiblemente nos estén viendo que tengamos mucha supervisión de los chicos, porque es muy importante darles atención. Sabemos, y por ejemplo tú, yo y todas las personas que nos están viendo, sabemos que la rutina, el trabajo o a veces tenemos jornadas muy amplias de trabajo, pero es importante trabajar con nuestros hijos y nuestras hijas la parte de la calidad. En muchas ocasiones el tiempo quizá no pueda ser lo suficiente, pero sí la calidad y tener constante supervisión cuando tenemos menores. Supervisión tanto en su conducta, pero también supervisión en sus actividades escolares, ¿no? Creo que eso es muy importante y pues si nos ven trabajadores sociales, el área de educación especial realmente hace falta mucho todavía por hacer y realmente es un área que, que está en pañales todavía. Sí, yo creo que todas las áreas de salud mental hace muchísima falta educarnos y seguir trabajando con este tipo de problemática en nuestras culturas. Claro. Sí, pues gracias Carlos por dedicarnos este espacio y este tiempo. A los amigos, gracias a Nico que comentó, a Jorge, a todos los que estuvieron por ahí conectados. Buenas noches y nos vemos en otro espacio de Notas de Salud Mental. Hasta la próxima. Claro que sí, nada más, si puedo decir, me encuentran en YouTube como Trabajadoras Sociales TV, ese es mi canal en YouTube, y en Facebook como Trabajadoras Sociales TV, esas son mis páginas y muchísimas gracias y buenas noches. Sí, Carlos tiene un nutrido grupo, es muy activo, deberíamos emular a Carlos muy activo, así que gracias Carlos por tu labor, por seguir influenciando a los colegas trabajadores sociales a hacerlo mejor. Así que gracias amigos y buenas noches. Gracias Ruth, que tengas buena noche.